buenos días, bienvenidos a una nueva semana y hoy vamos a estar hablando de un indicador que todos seguramente conozcáis y se llama el MACD, ¿no? Que al fin y al cabo lo que es te mide la divergencia-convergencia que hay en un determinado gráfico, ¿no? Y eso al fin y al cabo os lo marca aquí el indicador aquí abajo, que simplemente lo único que tenéis que hacer es ir a indicadores aquí, a la pestañita, buscáis MACD, M-A-C-D, y ya os sale directamente el indicador, ¿no? Es gratuito para todo el mundo. Y hoy, ¿qué pasa con el MACD? Que no todo el mundo sabe utilizarlo. A priori todo el mundo sabe, pues es un indicador que nos marca un histograma, que si es más o es menos, nos indica si la tendencia es más potente o menos potente, cuando realmente hay que saber utilizarlo, el por qué y qué nos está indicando, o sea, qué es lo que nos está diciendo este indicador y cómo podemos utilizarlo, ¿no? Os voy a enseñar qué es, cómo lo utilizamos y luego os voy a dar un pequeño truco que nosotros utilizamos en la academia y es el MACD con uno de nuestros indicadores personalizados. Así que lo primero de todo, cuando vosotros tenéis el MACD aquí a la izquierda, tenéis que configurar los periodos. Normalmente el MACD por defecto viene con dos medias móviles. Una es la rápida, que es la de media móvil de 12 periodos, que es una media móvil rápida. Y luego tenemos una media móvil que es de 26 periodos, que es más lenta, ¿no? Esas son las dos medias móviles que se utilizan para el MACD. Casi todo el mundo utiliza esas. Y luego tenemos una que es la que nos marca la señal, que es la media móvil de 9, que como podéis ver es la media móvil naranja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez vosotros ya tenéis marcados estos parámetros, que ya vienen por defecto, le vais a dar OK, aquí vais a ver tres cosas en este indicador, que lo voy a agrandar para que lo veáis y que entendáis muy bien el qué es. Hay dos medias móviles que veis aquí, como es la de 26, la de 12, y luego la que es importante es la naranja, porque la naranja es la que nos va a marcar cuándo tenemos que entrar o cuándo tenemos que salir de una operación. Si os fijáis, tenemos dos medias móviles y luego tenemos un histograma. Como podéis observar, cuando se produce un cruce en el histograma, eso viene precedido por un cruce en la media móvil naranja. ¿Qué quiere decir? ¿Veis que cuando la naranja cruza la azul, nos está indicando de que puede haber una divergencia en el precio, puede haber una señal de venta, de que el mercado ya está muy sobrecomprado, nos puede indicar de que la tendencia alcista ya está a punto de terminar. Y como podéis ver, en el momento que se cruza, que es la siguiente vela, veis que el histograma se pone en rojo. Esto es lo que nos está diciendo el histograma. Y cuanta más diferencia hay entre las dos medias móviles, es cuanta más potencia, más barras de histograma, más grandes son las barras de histograma. Entonces, ¿cómo se utiliza? Como podéis ver, esto es el gráfico del Ethereum, que ahora me iré al gráfico del Bitcoin para que lo entendáis, pero aquí está muy claro, veis cómo hemos estado en verde, 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 y aquí esta es la primera señal que nos está indicando, oye chicos, que es probable que el mercado ya haya terminado. Pero ¿qué es lo curioso? Si os fijáis, veis este punto en el histograma, aquí a la izquierda, que tenía muchísima fuerza, y luego veis cómo los histogramas aquí, que todavía son verdes, ya pierden potencia con respecto al de aquí a la izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos dos señales. La primera, esta es en venta, que ahora iremos al gráfico para que entendáis en la acción del precio cómo funciona. Aquí tendríamos una primera entrada y la segunda entrada es aquí. Esta es la segunda entrada. Tenemos dos entradas. Vamos a ir ahora al precio para que entendáis cómo ha funcionado el mercado en el Ethereum en ese momento. Fijaros, esta primera entrada nos da, el Bitcoin se va hasta la zona de los 4.000 y pico, estamos en el gráfico semanal del Ethereum, y como podéis ver, el precio cae, desde prácticamente nos da la señal, cae, y veis cómo la distancia entre las dos medias se va aumentando, ¿no? Pero es que luego el famoso doble techo que tuvimos en el Bitcoin, y en el Ethereum también lo tuvimos, un poquito más arriba, en el Ethereum la primera vez que tocó fueron 4.300 y la siguiente fueron 4.800, ¿no? Y es cuando ya el precio cayó. Pero ¿dónde nos estaba dando la entrada en venta? Aquí. Esta fue la segunda entrada en venta, que esta fue una divergencia muy clara, que es lo que os estaba explicando, que mientras el precio subía, el indicador, el histograma, iba perdiendo fuerza verde. Como podéis ver, ya la fuerza verde iba perdiendo, ¿no? Pero la segunda entrada, como podéis ver, esta era la primera entrada, aquí a la izquierda, y la segunda entrada más o menos viene por aquí. ¿Veis cómo después de tener una tendencia muy alcista en el Ethereum, de tocar $78, nos vamos hasta los 4.800 y nos está dando ya entradas en venta? Pues esto pasa exactamente lo mismo con las entradas en compra. Veis cómo ha ido el precio cayendo, y realmente cuando se produce la primera entrada top en el mercado. La primera entrada en top en el mercado, que veamos una diferencia, un cruce claro entre la naranja y la azul,
veis que aquí la azul cruza la naranja hacia abajo y la azul aquí cruza a la naranja hacia arriba. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Chicos, cuando eso se produzca, ahí tenemos la entrada y tenemos con nuestro cruce de medias, ahí está, un poquito más a la derecha, ahí lo tenéis. Realmente nos ha dado entrada en compra en el Ethereum en los 1670, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ya podéis ver cómo la diferencia entre las dos medias móviles. Veis que aquí prácticamente cuando intenta cruzar no hay diferencia, no hay separación entre las dos medias móviles. Ahí no hay que entrar todavía. Hay que entrar cuando hay una separación clara. Y es más, ¿cuándo nos está indicando qué es lo llamativo de todo esto? Que ya el histograma iba perdiendo fuerza. Como podéis ver, veis que aquí el histograma tenía mucha potencia, el precio estaba en los 2400 y aquí que tiene ya menos potencia, el precio estaba en 950. ¿Cómo es posible que aquí había más tensión bajista cuando el precio estaba más arriba y aquí hay menos presión bajista cuando el precio está más abajo? Esto es lo que se llama la divergencia del MACD. Mientras el precio ha ido cayendo, esto, como podéis ver, ha ido subiendo. Eso nos está indicando de que la fuerza vendedora está perdiendo potencia. Pasaba lo mismo aquí, como podéis ver, mientras el precio subía, el indicador del histograma nos iba perdiendo ya potencia. Por lo tanto, aquí podéis ver cómo se puede utilizar este indicador. Vamos a ir al Bitcoin ahora, para que lo entendáis también en diferentes gráficos, cómo funciona. Mirad. El Bitcoin se fue directamente hacia la zona de los 65 y luego se fue hasta los 69. ¿Qué es lo que nos llama la atención aquí? Nos da dos entradas bastante claras, todos las estamos viendo. La primera es aquí, más o menos. Veis que está aquí el cruce, aquí está. La siguiente, más o menos viene ahí. Nuestra entrada, en torno a los 58.000 dólares. Podéis ver cómo se cruzan y hay distancia entre las dos medias. Y luego la segunda entrada viene aquí. ¿Qué os llama la atención de las dos entradas? La segunda es mucho mejor. ¿Por qué? Porque tenemos una confirmación muy clara y es la siguiente. Mientras el precio ha ido subiendo, como podéis ver ha ido subiendo, ¿qué ha hecho el histograma? El histograma ha ido cayendo. Entonces nos estaba dando ya pistas de que mientras el precio subía, el histograma, que es lo que nos marca la diferencia entre las dos medias móviles, la distancia, iba perdiendo potencia. Pasa exactamente lo mismo con la entrada en compra que nos dio. Esta primera entrada, que no hay separación, como podéis ver, no hay absolutamente nada de separación. Y la segunda, cuando ya se produce la separación clara, que es donde tenemos la señal en compra, aquí más o menos, es cuando ya nos indica. ¿Pero qué nos estaba llamando también la atención? Como podéis ver en el histograma, mientras el precio, ¿qué hacía el precio? El precio iba cayendo, ¿verdad? Iba cayendo. ¿Y qué hacía el histograma? Iba subiendo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la fuerza vendedora que había aquí era mucho más grande que la que teníamos justo en estas zonas. Por lo tanto, esto es la divergencia. Tres cosas que hay que destacar en este vídeo. El histograma se calcula con la diferencia entre las dos medias móviles. Eso número uno. Número dos. Las señales se producen cuando la media móvil naranja cruza al azul o viceversa. La azul cruza a la naranja. Si la azul cruza hacia abajo, quiere decir que podemos ver mercado bajista. Si la azul cruza hacia arriba, la naranja, o la naranja cruza a esta, empieza la tendencia alcista, porque ya hay divergencia en el precio y ya podemos ver un cambio de tendencia. Entonces aquí podéis ver claramente cómo se podía utilizar las entradas en el indicador. Podemos ver en el 2018, en este indicador, qué ocurrió y qué entradas posibles nos dio en el indicador del MACD cuando el Bitcoin cayó hasta los 3.000 y pico, ¿no? Fijaros que el precio cae, empieza ya a perder fuerza vendedora, como podéis ver, el RSI, el MACD, el histograma, iba perdiendo fuerza, iba perdiendo bastante fuerza. Mientras el precio caía, el histograma iba ganando terreno. ¿Qué ocurrió? Que realmente nos dio una pequeña entrada aquí, en torno a los 5.400, pero había diferencia en el MACD, estaba completamente plano, no había gran diferencia. ¿Cuándo se produce de verdad la entrada buena? Veis que aquí se produce el cruce y ya cuando vemos un poquito de distancia en las dos medias móviles, ahí es cuando ya podemos confirmar una entrada bastante clara. Entonces, en el 2019 tuvimos la caída desde los 20.000 hasta los 3.500, se produce el cruce bastante claro y veis cómo el precio se fue para arriba. Pero es que incluso cuando vimos el COVID crash, también nos dio una entrada en corto.
que poca gente lo vio venir. Es verdad que fue un tema seguramente más fundamental porque cayeron todos los mercados, pero ahí teníamos una posible entrada en corto y de hecho se fue desde los 9.400, se fue hasta los 3.500. Ahí ya teníamos una entrada bastante clara. ¿Qué es lo curioso de esto también? Fijaros cuando acaba el COVID crash, ¿qué pasa en el MACD? ¿Veis cómo iba ya, había divergencia en el precio? Mientras el precio caía, aquí lo tenéis, en el MACD la fuerza compradora iba ganando terreno. Aquí está la gran ¿Y dónde estaba la señal fuerte? Aquí estaba la señal fuerte, cuando empieza a haber una divergencia clara en el precio y cuando vemos el cruce entre el azul y la naranja, ¿no? Esto es como podemos utilizar el MACD en nuestros gráficos. Pero ahora quiero enseñaros una cosa, y es un truquito que nosotros con nuestros indicadores que tenemos personalizados en la academia utilizamos también para saber realmente cuándo entrar. Mirad, la entrada que nos daba el MACD, más o menos, cuando se produce el cruce a una distancia, lo podríamos considerar más o menos en torno, vamos a ponerlo por aquí, cuando cierra esa vela, en torno a los 19.000 y pico dólares. Ahí es cuando se produce el primer cruce. Nosotros tenemos un indicador que nos marca en gráfico de diario. Como podéis ver, veis que tenemos aquí 3 entradas claves. Estos son en nuestro indicador que nos dice cuándo son señales a largo plazo. Nos está diciendo, oye chicos, ir comprando Bitcoin porque el mercado bajista está a punto de terminar. Nos dio una entrada en torno a los 26, nos dio otra entrada en torno a los 19 y la última nos la dio a los 16.000 dólares, ¿no? El precio medio mío de entrada con estos indicadores era 21.000 dólares, con lo cual ahora teniendo en cuenta que estamos casi en 30.000 ya llevo una ganancia de un 40%. Pero ¿qué es lo curioso de este indicador con el MACD? Fijaros, ¿cuándo nos da a nosotros en el gráfico de semana la entrada en el MACD? La entrada en el MACD nos la dio el 29 de agosto más o menos del 2022. Vamos a ir al 29 de agosto en el gráfico de diario. 29 de agosto es aquí. Justo aquí. ¿Habéis visto nuestro indicador? En gráfico diario ya nos daba señal en compra, como podéis ver, y en el gráfico semana en el MACD también nos daba compra, con lo cual la entrada, nosotros lo que hacemos es juntar los dos algoritmos, esperamos a que haya la confirmación en gráfico de semana en el MACD, que es justo el 29 de agosto de 2022, y esperamos a que en nuestro gráfico de diario, nuestro indicador nos dé señal de compra, que fue justo aquí. Con lo cual, si no quieres utilizar las 3 operaciones, solo quieres entrar en una, puedes utilizar la combinación de estos dos indicadores, porque al final no puedes operar solo con un indicador en el trading, no puedes operar solo con el MACD, tampoco puedes operar solo con unas medias móviles. Nosotros lo que nos basamos en 3 factores para determinar si estamos en una tendencia alcista o en una tendencia bajista. Como podéis ver, esta sería nuestra entrada en torno a los 19.000 dólares. Sí es verdad que cae un poquito más, se va hasta los 16.000 dólares prácticamente, pero luego realmente se va para arriba. Entonces, si nosotros marcamos la entrada en compra y ahora mismo el precio está donde está, es una subida de un 50%. Muy, muy buena teniendo en cuenta la caída que tuvo el Bitcoin desde los 69. Vamos también al Ethereum. En el Ethereum, como podéis ver, si vamos al gráfico de semana, vamos a ver cuándo nos dio la confirmación en compra. La confirmación en compra nos la da prácticamente el 1 de agosto del 2022. Vamos a ir al gráfico de diario. Vamos a ir al 1 de agosto del 2022. El 1 de agosto del 2022 está justo aquí. ¿Qué pasa? Que nosotros ya nos había dado nuestro indicador la señal de compra, con lo cual si nos dio nuestra señal de compra los 1670 y justo en el MACD también en gráfico semana nos la daban en el mismo precio, ya teníamos la confirmación. Por lo tanto, como podéis ver, entrada, ahora mismo no es verdad que no lleva una barbaridad, lleva un 14% de ganancia, pero te has evitado estar comprando el Ethereum en precios más arriba. En 3.000, en 2.500 esperas a que nuestros indicadores nos dé la compra y ahí es donde nosotros lo utilizamos. Vamos a cuando en el Ethereum nos dio la anterior señal. Vamos a ir a la anterior señal que nos dio en el Ethereum. La anterior señal que nos dio en el Ethereum de compra fue aquí. Justo ahí. En torno a los 98 dólares. Además, todos los que estáis en la academia sabéis que yo compré el Ethereum en estos precios, en 98 dólares, para entrar en una ICO, que bueno, estos temas aparte, que fue como, salió como el rosario de las auroras, ¿no? Pero al final fue bastante buena la compra del Ethereum. Fijaros, nos dio compra en gráfico semana el 7 de enero del 2019. Si nosotros nos vamos a diario, el 7 de enero del 2019, como podéis ver, 7 de enero del 2019 estamos justo aquí más o menos. Mirad, nos dio la entrada en compra aquí.
Nuestro indicador ya nos había dado dos compras, ¿veis? Esta primera en torno a los, en torno a los 180 y la segunda nos la había dado en torno a los 107. ¿Cuándo tenemos la confirmación? Si el MACD nos la ha dado en esta entrada, si solo habéis seguido mi indicador, pues vuestro precio medio de entrada entre los 180 y los 105, pues serán los 140, que es más o menos donde da el MACD esta confirmación. Entonces, una vez ya tienes esta primera entrada y nos vamos al gráfico semana, y vais a ver la confirmación del MACD, donde está, justo aquí, vais a ver lo curioso también. ¿Qué veis en el histograma? Que mientras el precio caía, ¿qué hacía el histograma? El histograma perdía fuerza vendedora. Entonces ya una vez la confirmación tenemos una entrada. Esto es cómo funciona el MACD, nosotros cómo lo utilizamos, lo puedes utilizar en cualquier gráfico, realmente da igual la moneda que tú cojas, si vas a AB, vais a poder ver que tenéis muchísimas entradas y si vais al gráfico diario con nuestros indicadores podéis ver que aquí tenemos una entrada en compra, otra entrada en compra, dos entradas en compra, pues el precio medio de entrada va más o menos por aquí, pues como mínimo ya una subida en 27 y si no hubieses vendido estarías como mínimo en precio de entrada, ¿no? Vamos al gráfico semana a ver si nos dio alguna entrada en compra el MACD. Nos dio una pequeña entrada en compra, se confirma más o menos por estas zonas en diciembre de 2021. ¿Qué pasa realmente? Que no estábamos viendo una separación brutal en las medias móviles. Se podría decir que la separación buena viene aquí, justo en este cruce, pero realmente tampoco estábamos viendo grandes tendencias. Tened en cuenta que estos son las altcoins, que son normalmente bajistas con respecto al Bitcoin. Pero teníamos dos entradas muy buenas y si nosotros nos basamos en nuestros indicadores, las dos, haces un promedio de las dos y es una entrada tremendamente positiva en ambos sentidos, ¿no? Y creo que todavía queda subida, o sea, no ha terminado este patrón. Probarlo con el Bitcoin, probarlo con el Ethereum, probarlo incluso con los índices, probarlo con el eurodólar, con diferentes activos financieros y veréis cómo funciona este indicador. Espero que os haya resultado de ayuda este vídeo. Cualquier duda que tengáis acerca de ello, me lo podéis consultar y nos vemos en el siguiente vídeo semanal. Saludos a todos.